Buenos días, bendiciones. Vamos a dar inicio al servicio de este domingo con el estudio bíblico, pero primero vamos a empezar con una oración, así que nos ponemos de pie, por favor. Gracias, Señor, por un día más de vida que nos has otorgado, Señor, por poder estar aquí y reunirse en tu nombre, Señor. Ponemos en tus manos este culto, Señor, pidiendo que seas obrando en nuestras vidas, Señor. Que todo sea inspirado por y para ti, que pueda ser de bendición para todos los que han de estar presentes en este culto, ya sea en presencial o en digital, Señor. Ponemos en tus manos la palabra tuya que vamos a leer, Señor, pidiendo que seas tú dándonos revelación, Señor, para entender lo que está escrito en ella, Señor, que seas tú guiándonos tanto en la alabanza, en la danza, Señor, y también en la palabra, Señor, declarando que esa palabra viene de parte tuya, Señor. Te gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a leer en el libro de Éxodo el capítulo 28. Libro de Éxodo, capítulo 28. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Las vestiduras de los sacerdotes. Harás que Aarón, tu hermano, junto a sus hijos, se acerquen a ti para que sean mis sacerdotes entre los hijos de Israel. Aarón con sus hijos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Harás vestiduras sagradas para Aarón, tu hermano, que le den honra y hermosura. Y tú hablarás con todos los sabios de corazón a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón y así consagrarlo para que sea mi sacerdote. Las vestiduras que harás son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la migra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón, tu hermano, y para sus hijos, a fin de que sean mis sacerdotes. Tomarás oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Harás el efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, todo de obra primorosa. Tendrá dos hombreras que se junten a sus dos extremos y así se ajustará. El cinto de obra primorosa que estará sobre el efod formará con él una sola pieza, y será también de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Tomarás 2 piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel. 6 de sus nombres en una piedra y los otros 6 en la otra, conforme al orden de su nacimiento. Mandarás grabar en las 2 piedras los nombres de los hijos de Israel y mandarás también engarzarlo en oro. El trabajo debe hacerlo un orfebre experto en sellos y grabados. Y pondrás las 2 piedras sobre las hombreras del efod, como piedras memoriales para los hijos de Israel. Así llevará Aarón sus nombres delante del Señor sobre sus 2 hombros como un memorial. Harás pues los engastes de oro y 2 cordones de oro fino. Los harás en forma de trenza y fijarás los cordones trenzados en los engastes. Harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa, conforme a la obra del efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será cuadrado y doble, de 22 centímetros de largo y 22 centímetros de ancho. Lo llenarás de pedrería en 4 hileras. La primera llevará una piedra sárdica, un topacio y un carbunclo, y la segunda una esmeralda, un zafiro y un diamante, la tercera un jacinto, una ágata y una amatista, la cuarta un berilo, un ónice y un jaspe, todas estas montadas en engastes de oro. Las piedras serán 12, como los nombres de los hijos de Israel, grabadas como los sellos, cada uno con su nombre, conforme a las 12 tribus. Harás para el pectoral cordones de oro fino trenzado, y también 2 argollas de oro, que pondrás a los 2 extremos del pectoral. Fijarás los 2 cordones de oro y las 2 argollas a los 2 extremos del pectoral. Pondrás los 2 extremos de los 2 cordones sobre los 2 engastes y los fijarás a las hombreras del efod en su parte delantera.
Harás otras 2 argollas de oro que pondrás a los 2 extremos del pectoral en su borde interior, el que está al lado del efod. Harás asimismo las 2 argollas de oro, que fijarás en la parte delantera de las 2 hombreras del efod, hacia abajo delante de su unión y por encima del cinto del efod. Entonces se sujetará el pectoral por sus argollas a las 2 argollas del efod con un cordón, para que esté sobre el cinto del efod y no se separe del pectoral del efod. Así llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón, cuando entre en el santuario como memorial perpetuo delante del Señor. Pondrás en el pectoral del juicio el Urim y el Tumim para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante del Señor. Y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón en la presencia del Señor. Harás el manto del efod todo azul. En su centro por arriba habrá una abertura, alrededor de la cual tendrá un borde de obra tejida, como el cuello de un coselete para que no se rompa. En sus orlas harás granadas de azul, púrpura y carmesí. Entre ellas también alrededor del borde campanillas de oro. Una campanilla de oro y una granada, otra campanilla de oro y otra granada en toda la orla alrededor del manto. Aarón lo llevará puesto cuando ministre. Su sonido se oirá cuando él entre en el santuario delante del Señor y cuando salga para que no muera. Harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como se graba en los sellos, consagrado al Señor. La sujetarás con un cordón azul y estará sobre la mitra, estará en la parte delantera de la mitra. Así estará sobre la frente de Aarón, y llevará a Aarón las faltas cometidas por los hijos de Israel en todas las cosas santas, en todas las santas ofrendas que hayan consagrado. Sobre su frente estarán siempre para que obtengan gracia delante del Señor. Bordarás una túnica de lino y harás una mitra de lino, harás también un cinto recamado artísticamente. A los hijos de Aarón les harás túnicas, también les harás cintos y les harás tiaras que les den honra y hermosura. Con ellos vestirás a Aarón, tu hermano, y a sus hijos. Los ungirás y llenarás sus manos y los santificarás, para que sean mis sacerdotes. Les harás calzones de lino para cubrir su desnudez desde la cintura hasta los muslos. Y Aarón y sus hijos los llevarán puestos cuando entren en el tabernáculo de reunión, o cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no cometan pecado y mueran. Esto es estatuto perpetuo para él y para su descendencia. Algo que me llama la atención es que en estos capítulos hemos estado viendo cómo preparan obras para Dios, para servir a Dios. La importancia de también la vestimenta delante de Dios. Aquí vemos un ejemplo de cómo los sacerdotes debían vestirse de una forma determinada para entrar al lugar santo, que Dios les había indicado para acercarse a la presencia de Dios. Pero eso no significa que actualmente tengamos que vestirnos de cualquier manera para ir a la iglesia. La importancia de ir de forma decorosa y reverente al Señor en todo momento para demostrar ese respeto delante de Él. Seguimos con el capítulo 29. Consagración de Aarón y de sus hijos. Esto es lo que les harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto, panes sin levadura, tortas sin levadura amasadas con aceite y hojaldres sin levadura untados con aceite, y los harás de flor de harina de trigo. Los pondrás en un canastillo y en el canastillo los ofrecerás con el becerro y los 2 carneros. Llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, donde los lavarás con agua. Tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón con la túnica, el manto del efod, el efod y el pectoral, y los ceñirás con el cinto del efod. Pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra colocarás la diadema santa. Luego tomarás el aceite de la unción, lo derramarás sobre su cabeza y lo ungirás. También harás que se acerquen sus hijos y los vestirás con las túnicas.
Les ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos y les atarás las tiaras. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos, y tendrás el sacerdocio por derecho perpetuo. Después llevarás el becerro delante del tabernáculo de reunión y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro. Luego matarás el becerro delante del Señor a la puerta del tabernáculo de reunión. Tomarás de la sangre del becerro, la pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo y derramarás todo el resto al pie del altar. Tomarás también toda la grasa que cubre los intestinos, la grasa que está sobre el hígado, los 2 riñones, la grasa que está sobre ellos, y los quemarás sobre el altar. Pero la carne del becerro, su piel y su estiércol los quemarás fuera del campamento, pues es ofrenda por el pecado. Asimismo tomarás uno de los carneros y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del animal. Matarás el carnero y rociarás su sangre en el altar por todos sus lados. Cortarás el carnero en pedazos, lavarás sus intestinos y sus piernas y los pondrás sobre sus trozos y sobre su cabeza. Después quemarás todo el carnero sobre el altar, es holocausto de olor grato para el Señor, es ofrenda quemada al Señor. Tomarás luego el otro carnero y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del animal. Matarás el carnero, tomarás de su sangre y lo pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos, sobre el dedo pulgar de sus manos derechas y sobre el dedo pulgar de sus pies derechos, y rociarás la sangre del altar por todos sus lados. Con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción, rociarás a Aarón, sus vestiduras, sus hijos y las vestiduras de estos. Así quedará santificado él y sus vestiduras, y con él sus hijos y las vestiduras de sus hijos. Luego tomarás del carnero la grasa, la cola, la grasa que cubre los intestinos, la grasa del hígado, los 2 riñones con la grasa que está sobre ellos, y la pierna derecha porque es carnero de consagración. También una torta grande de pan, una torta de pan de aceite y un hojaldre del canastillo de los panes sin levadura presentado al Señor. Los pondrás todos en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, y lo mecerán como ofrenda mecida delante del Señor. Después lo tomarás de sus manos y lo harás arder en el altar, junto con el holocausto como olor grato delante del Señor, en ofrenda quemada al Señor. Tomarás el pecho del carnero de las consagraciones que es de Aarón y lo mecerás como ofrenda mecida delante del Señor. Esta será tu porción. Apartarás el pecho de la ofrenda mecida y la pierna de la ofrenda reservada. Lo que fue mecido y lo que fue reservado del carnero de las consagraciones de Aarón y de sus hijos, pues será para Aarón y para sus hijos, según estatuto perpetuo dado a los hijos de Israel, porque esa ofrenda reservada será una ofrenda reservada para los hijos de Israel, de sus sacrificios de paz. Una porción de ellos reservada como ofrenda al Señor. Las vestiduras santas de Aarón serán después de él para sus hijos, para que sean ungidos con ellas y consagrados con ellas. Durante 7 días las vestirá aquel de sus hijos que tome su lugar como sacerdote, cuando venga al tabernáculo de reunión para servir en el santuario. Tomarás el carnero de las consagraciones y cocerás su carne en un lugar santo. Aarón y sus hijos comerán la carne del carnero y el pan que estará en el canastillo a la puerta del tabernáculo de reunión. Comerán aquellas cosas con las que se hizo expiación para ordenarlos y consagrarlos, pero el extraño no las comerá porque son santas. Si sobra hasta la mañana algo de carne de las consagraciones y del pan, quemarás al fuego lo que haya sobrado. No se comerá porque es cosa santa. Así pues, harás a Aarón y a sus hijos conforme a todo lo que yo te he mandado. Durante 7 días los consagrarás. Cada día ofrecerás el tabernáculo del sacrificio de expiación por el pecado. Purificarás el altar cuando hagas expiación por él, y lo ungirás para santificarlo. Durante 7 días harás expiación por el altar y lo santificarás. Será un altar santísimo. Cualquier cosa que toque este altar quedará santificada. Aquí vemos cómo tenían ciertas costumbres para santificarse, para expiar sus pecados, cosas que actualmente no hace falta que hagamos porque Jesús murió por nosotros. Él fue el sacrificio
que expió nuestros pecados, porque aquí hemos leído que ellos tenían que hacer esto todos los días para expiar sus pecados, porque somos humanos, somos pecadores y nos equivocamos todos los días. Pero es algo que nosotros ya no tenemos que hacer por Jesús, gracias a Él. Amén. Es algo que considero importante remarcar y seguimos con el versículo 38. Las ofrendas diarias. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar. 2 corderos de un año cada día, perpetuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro lo ofrecerás a la caída de la tarde. Además, con cada cordero ofrecerás 2 kilos de flor de harina amasada con 1 litro de aceite de olivas machacadas, y como libación ofrecerás 1 litro de vino. A la caída de la tarde ofrecerás el otro cordero. Harás conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación como olor grato de ofrenda quemada al Señor. Esto será el holocausto perpetuo que todas vuestras generaciones ofrecerán a la puerta del tabernáculo de reunión delante del Señor, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Allí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado con mi gloria. Santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. También santificaré a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Ya habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Así conocerán que yo soy el Señor, su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo, el Señor, su Dios. Amén. Hasta aquí el estudio bíblico de hoy. Esperamos que haya sido de bendición. Y si me he llegado a equivocar, que el Señor me dé revelación a la pastora para que nos corrija a todos y entendamos bien lo que está escrito. Y seguimos con el resto de servicios de la mañana. Que Dios les bendiga. Amén.